tal, hermano? Dios los bendiga. Bienvenidos sean todos a otro culto más, a otra reunión de Iglesia Encuentro con la Vida Merlo. Hoy vamos a estar compartiendo Hechos 3 del 1 al 10 y el título del mensaje que hoy vamos a estar compartiendo es Dios te da lo que necesitas y no lo que te destruye. Vamos a leer, hermano, la palabra del Señor. Dice así, Hechos 3, del 1 al 10. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían en cada día la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ello, mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando, dice, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido en ese lugar. Amén. Hermanos, muchas veces nosotros en la vida cristiana tenemos la tentación a veces de desesperarnos en medio de una situación difícil, y que muchas veces o en muchas ocasiones esta circunstancia difícil o estas pruebas en nuestra vida se extienden de una manera más de lo habitual o duran mucho tiempo. Oramos y oramos quizás por hijos rebeldes, pero no vemos ningún cambio. No vemos que nuestros hijos muchas veces cambien de camino, cambien de actitud. Clamamos muchas veces por un matrimonio que se desmorona todos los días, pero la situación no mejora. Es más, pareciera que va cada vez peor. O quizás haya gente luchando en medio de una enfermedad crónica o muy difícil. Quizás haya gente luchando en una tentación. Quizás estés atravesando por una situación económica difícil de mucho tiempo, pero de una u de otra manera nos vemos muchas veces en el mismo lugar, en las mismas situaciones, con las mismas necesidades, con las mismas pruebas, las mismas circunstancias, a tal punto que a veces perdemos la esperanza de salir del pozo profundo en el que estamos muchas veces metidos. A veces atravesamos estas experiencias y pensamos en nuestra mente humana diferentes caminos o diferentes soluciones posibles que nos ayuden a poder salir de la tormenta que estamos atravesando en nuestra vida, pero no vemos quizás que Dios me esté queriendo regalar o mostrar un camino espiritual que muchas veces no vemos, que muchas veces rechazamos por nuestra arrogancia y por seguir nuestros propios pensamientos o quizás consejos de otros o de otras personas que no son cristianas. Muchas veces nos queremos aferrar a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestros caminos, y no podemos ver los caminos o las cosas espirituales que Dios nos quiere regalar en estas pruebas.
Hoy vamos a estar viendo, hermanos, en este pasaje, esta historia donde Pedro sana a un paralítico, donde Dios nos muestra que en los momentos de necesidad, en los momentos difíciles, Jesús se nos quiere aparecer, Jesús nos quiere ayudar, Jesús nos quiere sacar, Jesús nos quiere guiar a través de sus caminos, a través de sus regalos, entregándonos medios, entregándonos caminos que muchas veces no coinciden con nuestros pensamientos o no coinciden con lo que nosotros esperábamos. ¿Qué dice el versículo 1 de Hechos 3? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hermanos, lo que estaba ocurriendo en esta historia, dice el versículo número 1, que Pedro y Juan estaban yendo a la hora novena de la oración, estaban yendo al templo a orar. En aquella época, para que usted entienda el contexto de este pasaje, en aquella época el calendario que tenemos hoy no era el mismo en el cual hoy nosotros vivimos. Así que la hora novena, que dice este texto, era aproximadamente las 15 de la tarde en esa época de los judíos. Había tres tipos de oración que los judíos tenían en esa época. Las otras dos eran a las 9 de la mañana, que era la hora tercera del calendario judío. La otra era a las 12 del mediodía, que era la hora sexta. Así que nosotros podemos ver que la actitud de oración que tenían los judíos en esa época era quizás muy diferente a lo que nosotros tenemos y estamos acostumbrados hoy en día. Este pasaje, hermano, y este primer versículo nos enseña que la oración es uno de los regalos que Dios nos da o nos quiere regalar en medio de circunstancias difíciles para que nosotros la pongamos en práctica. La oración tiene una importancia fundamental en la vida de los cristianos porque es un arma poderosa en contra de las tinieblas, porque cuando oramos estamos, hermanos, en la misma presencia de Dios. Estamos delante del trono de Dios clamando y orando por nuestras necesidades para que Dios nos ayude. En esa época, la de los judíos, cuando Jesús todavía estaba vivo, para poder estar en la presencia de Dios era necesario un templo físico. Usted sabe que Dios se manifestaba y se acercaba en el templo de Israel, en el lugar santísimo, y para que la gente pudiera encontrarse con Dios tenía que venir a un templo. Y no solamente eso, en ese templo funcionaban sacerdotes, así que era necesario para poder acercarse a Dios un sacerdote, era necesario para poder acercarse a Dios sacrificios de animales, y ni aún así podíamos acercarnos nosotros, o en esa época el pueblo de Israel, al lugar santísimo donde estaba la misma presencia de Dios. Pero hoy, hermanos, gracias a lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, cuando oramos, dice la Escritura que estamos en la misma presencia de Dios. Y mucha gente no ora, mucha gente no lo hace porque se sienten indignos de acercarse a un Dios santo o creen que Dios no los escucha. Pero Jesús hizo posible que te acerques. Jesús hizo posible que ahora por tu fe Dios te escuche. Jesús te reconcilió con Dios, pagó tu deuda de pecado, así que tenés todo el derecho como un hijo de Dios de poder venir a acercarte al trono de la gracia. Así que nosotros los creyentes, cuando oramos, no pasaba como en el Antiguo Testamento, que era necesario un templo, que era necesario sacrificios, que eran necesarios sacerdotes, sino que ahora Jesús es nuestro sacerdote, Jesús es nuestro sacrificio,
Jesús es nuestro templo y ahora Él nos hizo templo del Espíritu Santo para que ahora podamos venir con confianza a orar a nuestro Padre Celestial. Sigue diciendo la historia en Hechos 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración, y el versículo 2 dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían a cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Qué nos sigue contando la historia, hermanos? Que traían al templo de Dios a una puerta que se llamaba La Hermosa, a un cojo de nacimiento para que pidiese limosna. Esta puerta, La Hermosa, era una puerta que obviamente pertenecía al templo de Israel, un templo enorme con grandes decoraciones que estaba en la parte oriental del templo de Israel, que separaba el atrio de los gentiles. Los gentiles eran aquellos que no eran judíos, no podían entrar al templo, pero Dios en el Antiguo Testamento había dicho que aquel que quiera ser pueblo podía estar en comunión con Dios, ¿no? Había que cumplir las leyes, los rituales de ceremonia y podían, ¿no?, entrar a ese lugar del templo. Así que los mendigos de esa época consideraban esos lugares, más el templo de Dios, ¿no?, un lugar de mucho tránsito de gente, así que ellos creían que era el mejor lugar para poder estar, para ejercer su labor de mendigo, debido a que a las grandes multitudes que se acercaban a esos lugares. ¿Cuál era la actitud, hermanos, de estos mendigos, de estas personas? Bueno, ellos esperaban todo de la gente. Ellos esperaban de la gente amor, ellos esperaban de la gente misericordia, ellos esperaban de la gente comida, ellos esperaban estabilidad, ellos esperaban compasión, ellos esperaban llenura en su ser interior, miserable y vacío, por la condición en la que ellos estaban. Este paralítico, hermanos, pasó toda su vida yendo al templo, yendo a la puerta de Dios, año tras año, viendo ese templo, año tras año viendo esa puerta, y nunca pudo y nunca podía entrar a adorar a Dios. ¿Por causa de qué? Por causa de su condición de invalidez. Este hombre estaba física, espiritual, emocionalmente paralizado por su situación. Y este es un ejemplo, hermano, de lo que Dios nos deja, para que nosotros entendamos que esta era también nuestra situación. Así estábamos nosotros, pobres, mendigos, paralizados espiritualmente, vacíos, llenos de inseguridades, llenos de temores, llenos de dolores, llenos de insatisfacciones. Éramos cojos de nacimiento espirituales que no podíamos ver el reino de Dios, y ante ese vacío ahora nosotros esperábamos que todo de los demás, esperábamos todo de este mundo, que venga y nos llene. Esperábamos de una pareja, esperábamos de un amigo, esperábamos de un hijo, esperábamos de las cosas de este mundo que vengan a llenar ese vacío espiritual que nosotros traemos desde que nacemos, y esperábamos todo de los demás. Esperábamos de una persona o de una cosa. Y no solamente eso, íbamos buscando en las diferentes religiones también poder encontrar al Dios verdadero. Pero un día, ¿quién llegó a nuestra vida? Llegó Jesús a nuestra vida para mostrarnos que Él solamente puede llenar nuestros corazones, y que Él puede llevarnos solamente a contemplar al Dios verdadero. Que no hay ninguna religión, que no hay ninguna persona que te pueda llevar a adorar al Dios verdadero, solamente en el nombre de Jesús. Sigue diciendo Hechos 3:3, cuando vio a Pedro y a Juan, el mendigo, cuando los vio venir, que iba a entrar al templo, les rogaba que le diese, ¿qué? Limosna, ¿no?
El templo de los judíos, hermanos, era una estructura impresionante, llena de oro, llena de plata. Este hombre lisiado, cojo de nacimiento, años tras años a la puerta de ese templo, y ese templo nunca le pudo dar lo que necesitaba. Pedro y Juan no tenían plata ni oro. Pedro y Juan no tenían grandes estructuras como ese templo, pero tenían algo muchísimo más importante que podía ayudar a ese cojo espiritual y físico a Jesús. Ese templo tenía oro, tenía plata, tenía grandes estructuras, se decía, ¿no?, llevar el reino de Dios, pero Pedro y Juan, que no tenían nada, pero tenían al verdadero Dios, lo tenían todo. Hermanos, nosotros tenemos algo que mucha gente no tiene: fe en Jesús. Hermanos, nosotros somos de los privilegiados que tenemos una verdad que es más valiosa que el oro y la plata. Es más valiosa que cualquier cosa, que cualquier estructura de este mundo. Y muchas veces no nos damos cuenta. Hermanos, nosotros somos más valiosos que cualquier millonario. Nosotros somos más valiosos que cualquier empresario de este mundo. Más valiosos que cualquier persona de este mundo, porque tenemos fe, porque tenemos salvación, porque vamos a tener vida eterna, y hay mucha gente que eso no lo tiene y solamente tiene poder, solamente tiene riquezas, solamente tiene empresas, y ese es su Dios. Mas nosotros no podemos tener nada de este mundo, pero tenemos fe, pero vamos a tener un mundo nuevo. Vamos a tener el privilegio de poder gobernar junto con Jesús. El día de mañana, nada de lo que todos los millonarios y todos los empresarios y todos los famosos puedan tener y acumular en este mundo les va a servir el día de mañana cuando Jesús venga. Dice Apocalipsis 6 del 15 al 17. Dice: y los reyes de la tierra y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Hermano, nada de lo que los ricos tienen hoy, nada de los grandes empresarios que tienen este mundo los va a salvar el día de mañana, cuando Jesús venga y venga a juzgar a cada uno según lo que haya hecho en este mundo. Y nosotros, hermanos, que nunca tuvimos nada en este mundo, que quizás padecimos muchas cosas, que quizás soportamos la faltante y la carencia de muchas cosas de este mundo, el día de mañana vamos a estar junto al Rey. ¿Por qué? Porque supimos apreciar el regalo de Dios en la cruz, supimos apreciar y poder ver y abrazar el regalo de la salvación, que es más valioso que cualquier cosa de este mundo. Así que cuando estés delante de un rico, estés delante de un millonario y esa persona te quiera avergonzar por todo lo que tiene, vos sentite feliz porque tenés fe. Porque Jesús, que vive en vos, te hace más valioso que cualquier cosa de este mundo. Así que no te sientas menos que nadie delante de nadie. ¿Por qué? Porque sos un rico espiritual. Porque estás haciendo tesoros en los cielos. Hermanos, este lisiado había perdido toda esperanza de ser jamás curado. Ya no tenía esperanza de ser curado, por lo que solo se concentraba en pedir limosna. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, aún siendo cristianos, nos pasa lo mismo? A veces estamos tan involucrados, ¿no?, mentalmente en los dolores, en los problemas, en las pruebas de este mundo, que olvidamos la fe tan valiosa que hemos recibido. Nos olvidamos del Dios Todopoderoso, nos olvidamos del Dios que controla todas las cosas,
que controla el universo, que nos ha dado herramientas espirituales para poder luchar, para poder conquistar, para poder superar cualquier situación en la cual estemos atravesando. Sigue diciendo Hechos 3, versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos, le dijo, miranos. Pedro y Juan, en vez de contemplar a este hombre como un miserable, como un perdido, mirarlo con asco o mirarlo con desprecio, Pedro lo vio con amor y misericordia y lo vio como una persona que podía recibir el amor de Dios, que podía recibir el reino de Dios, que podía recibir los tesoros de Dios. Y a esto, hermanos, nos llama Dios constantemente como hijos de Dios, a poder ver a los demás con amor, a poder ver a los demás con misericordia, a poder compartirles las verdades de Dios para sacarlos del sufrimiento en el cual están atravesando y la miseria espiritual en la cual vive la gente muchas veces. Y nosotros tenemos una verdad que nos puede ayudar. Sigue diciendo el versículo del 5 al 6. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, miranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Fíjense que el mendigo todavía en su pensamiento de recibir solamente limosna, solamente de recibir un sustento económico, ¿no? Espera recibir algo de Pedro y de Juan. Pero Dios lo sorprendió de una manera completamente diferente. El mendigo esperaba dinero, pero Jesús tenía otro regalo. Pedro no tenía oro ni plata que darle, pero la autoridad de Jesús le dijo, levántate y anda. El mendigo esperaba limosna, el mendigo esperaba plata, pero Dios le dio piernas. Hay una historia, se dice que Tomás de Aquino, que era uno de los padres de la iglesia primitiva, visitó una vez al Papa en una ocasión en el que él estaba contando, dice, grandes cantidades de dinero. El Papa muy orgulloso, ¿no? Y apoyado en el poder y en el dinero, dijo, ya no tenemos que decir como Pedro, no poseo oro ni plata, riéndose y burlándose. Tomás de Aquino le contestó, tampoco podés decir como Pedro, levántate y anda. Hermanos, los caminos de Dios son muy diferentes a los nuestros. Y a veces nosotros en situaciones difíciles esperamos cosas de Dios que no concuerdan con su palabra. Esperamos que las cosas a veces se solucionen como nosotros creemos o imaginamos en nuestra mente y no como la palabra de Dios muchas veces nos quiere guiar y sus promesas nos quieren guiar. Y por eso muchas veces nos decepcionamos en el proceso y no recibimos. El cojo pedía limosna, pero Dios le dio otra cosa. Dios le dio piernas. Y dice que eso que recibió fue de gran bendición para su vida. Y alabó y glorificó el nombre de Dios. Quizás, hermanos, a veces estemos pasando nosotros problemas económicos y no te das cuenta que la salida no es trabajar más, sino que aprendas los principios bíblicos de cómo se debe usar el dinero en este mundo y aprender a no endeudarte más de lo que ganás. Quizás, hermanos, tenga problemas con todo el mundo, te peleás con todo el mundo, vivís enojado, tenés ira, quizás Dios te quiera regalar el fruto del amor, el fruto de la paciencia o del dominio propio, para que empieces a solucionar y sanar tus relaciones.
Quizás, hermanos, te sientas vacío, con depresión, con ansiedad, con angustia, con tristeza, y buscamos tapar esa angustia, ¿no?, con las personas o con las cosas de este mundo. Quizás Dios te esté mostrando que te hace falta orar más. Quizás Dios te esté regalando el privilegio de pasar más tiempo con su palabra, de predicar más su evangelio, de invertir más tu tiempo en el reino de Dios y no en las cosas de este mundo. Y no estás viendo esos regalos que Dios te quiere dar, sino que seguís viendo la limosna. Y Dios te quiere dar piernas. Dice el versículo 7 de Hechos 3, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Acá vemos, hermanos, cómo lo espiritual siempre tiene una mezcla curiosa con lo divino y lo humano. La mano era de Pedro y el poder era de Dios. Pedro ayuda al hombre a ponerse en pie, luego Dios lo cura. Esta es una enseñanza para nosotros, para la iglesia, de que siempre tenemos que estar dispuestos y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer el bien. Y Dios hará lo que su soberanía y voluntad disponga. A veces no vemos este regalo de Dios. Ayudar al prójimo, hermanos, es una herramienta que Dios nos da también para sentirnos plenos, para sentirnos gozosos. Por eso la Biblia dice, más bienaventurado dar que recibir. Es más feliz siempre el que ayuda, es más feliz aquel que hace el bien que el que recibe. Sigue diciendo Hechos 3 del 8 al 10, dice, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Hermanos, un milagro de Jesús en tu vida es siempre de testimonio para que otros lo conozcan. ¿Cuántas veces te dijeron, che, ¿cómo cambiaste? La verdad que no te veo más insultar, veo una vida completamente transformada. Es Jesús que hizo un milagro. Es Jesús que provocó algo nuevo en vos. Hermano, Dios te mostró por primera vez el reino de Dios, por eso estás cambiando. Por eso ahora podés alabar al Dios verdadero. Por primera vez, hermano, este hombre pudo ir al templo después de tantos años de verlo desde lejos y nunca poder entrar, nunca poder ver el reino de Dios. Ahora por primera vez este hombre pudo llegar al templo de Dios, pudo adorar a Dios con alegría, cantando, saltando y alabando a Dios. Año tras año este hombre estuvo a la puerta, como decía, del templo y nunca pudo entrar, porque solo Jesús, hermano, te puede llevar a ese lugar y a poder tener acceso a la comunión con Dios, a la plenitud, a la alegría verdadera, algo que ni el oro, ni la plata, ni nada de este mundo puede hacer. Solamente Jesús te puede hacer bailar, solamente Jesús te puede hacer cantar con gozo, cantar con alegría. Hermano, en un instante Dios lo hizo caminar, en un instante Dios lo sanó de su miseria, en un instante Dios lo convirtió en un verdadero adorador de Dios, porque Dios cambió su interior, Dios cambió su corazón. Y lo primero que hizo este hombre es recibir el regalo de Dios, que estaba envuelto de una manera completamente diferente a lo que él pensaba y esperaba que iba a recibir. Hermano, Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida. Dios quiere hacer cosas en tu vida que la gente le va a asombrar. Y quizás te entregue o te esté regalando medios y regalos que no estás viendo, porque quizás estás esperando que Dios obre de
otra manera. Pero Jesús viene a sanar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, de manera que muchas veces nosotros no entendemos y no comprendemos y tenemos que prestar atención a los regalos que Dios nos quiere dar para llegar a esa plenitud. Un hombre, hermano, lleno de desesperanza, ahora está lleno de gozo, lleno de alegría, alabando a Dios porque creyó en el Salvador, creyó en su palabra y creyó en el regalo que traían estos apóstoles en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante conocer a Dios, por eso es tan importante conocer los medios que Él nos da para poder recibir estos regalos en nuestra vida y que Dios haga cosas maravillosas como lo hizo con este hombre. Amén. Hermano, que Dios te bendiga, que esta palabra sea de bendición, de aliento para tu vida. Hay un Dios que quiere hacerte el bien, que viene con regalos que a veces nosotros tenemos que aprender a conocer, pero que cuando los aceptamos en nuestra vida, Dios cambia completamente nuestra realidad. Que tengas un bendecido fin de semana. Nos vemos el domingo que viene. Dios te bendiga.